Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir cómo preparar leche de avena. Hace poco subí una receta de leche de almendras y les gustó muchísimo, recibí muy buenos comentarios de esa receta y me pidieron, algunas personas me mandaron mensaje pidiéndome que les compartiera también cómo hacer leche de avena. Entonces la leche de avena a veces no queda bien, queda un poquito así como babosa, como elástica, no sé cómo decirlo, pero hay un truquito que tenemos que hacer para que no nos pase eso. Entonces, quédense porque seguro esta leche también les va a encantar. Vamos a empezar ya con el video. Bueno, vamos a comenzar a preparar nuestra leche. Hay algo importante que les quiero decir. Si ustedes son personas que se están cuidando del gluten, la avena no contiene gluten. Como siempre les digo, ya parezco disco rayado. En todos los videos que hago recetas que sean sin gluten, utilizo avena. Pero es bien importante que si ustedes tienen intolerancia al gluten o son celíacos, utilicen avena certificada gluten free. Es sumamente importante eso. Entonces, bueno, dicho eso, ya vamos a comenzar. Esta leche de avena es una opción mucho mejor que la leche de almendra en cuestión económica, porque es mucho más barata la avena que la almendra. Entonces es una súper opción para tenerla como leche vegetal en casa. Entonces les comentaba yo al principio del video que a veces la leche de avena queda así como chiclosona, como medio babosa, medio rara, no queda como una leche normal, y eso es porque por una razón muy sencilla. Si ustedes se ponen a cocinar, han cocinado alguna vez avena, ponen la avena, la ponen con agua o con leche, con lo que la cocinen, y va a llegar un punto en que cuando la avena está caliente, lo que va a pasar ahí es que la avena va a soltar algo, una sustancia que se hace como chiclosita, como media pegajosa, ¿sí? Entonces eso le sucede a la avena cuando está en contacto con el calor. Por eso nosotros tenemos que licuar nuestra leche el menor tiempo posible y que sea con agua fría. Si se fijan, aquí hasta la tengo con hielos, así la voy a poner. Yo estoy utilizando aquí 2 tazas de avena y 1,5 litros de agua. 1,5 litros ya con todo y los hielos, ¿sí? O sea, quiere decir que ustedes pueden llenar su litro 200 y los 300 que falta le van agregando hielo hasta que suba la marca de 1,5, y eso es lo que van a necesitar. Y entonces eso es lo que vamos a necesitar, son los 2 ingredientes más básicos, que es la avena y el agua. Por otro lado, yo voy a saborizar con un poquito de dátil, le voy a dar un poquito de dulzor, voy a agregar también vainilla y voy a agregar canela. Estos 3 ingredientes que les acabo de mencionar son totalmente opcionales, lo pueden hacer con pura avena y agua únicamente, ¿sí? Pero a mí me gusta darle ese toquecito porque la verdad queda deliciosa, y al final de cuentas son ingredientes completamente también saludables. Entonces voy a empezar agregando aquí mi avena, no la voy a remojar ni nada, la voy a agregar así tal cual, y voy a agregar aquí también mi agua con todo y hielos. Después voy a agregar 3 dátiles, ahí van 2 pegados, y voy a agregar también la vainilla, que es una cucharadita, y voy a agregar la canela. De canela le voy a poner nada más 1/8 de cucharadita, la verdad es muy poquito, quiero un toquecito muy sutil a canela. Entonces vamos a licuar a máxima potencia por menos de 1 minuto, ¿sí? No la quiero mucho tiempo. Perfecto. Fueron aproximadamente entre 30 y 40 segundos lo que licuamos nuestra leche. Ahora vamos a utilizar una bolsita de estas de malla. Yo les voy a dejar un link en la descripción del video donde las pueden conseguir. La verdad, cada vez se consiguen mucho más fácil. Y vamos a colar aquí nuestra leche de avena. La verdad es súper fácil esto.
no tiene mayor ciencia. Nada más que sí necesitamos un recipiente amplio para que nos dé chance de manipular y de manejar bien la bolsa. Vamos a hacer una ligera presión con nuestras manos. Obviamente nuestras manos tienen que estar súper limpias. Y vamos a ir presionando para sacar toda la leche. Está súper fría la leche. Y lo que nos va a quedar aquí, al igual que nos quedó con la receta de la leche de almendra, nos va a quedar aquí también un poco de avena molida, por así decirlo. Entonces lo que pueden hacer con esta avena, realmente a veces es muy poca porque sí logra licuarse bastante, pero si no quieren desperdiciar, lo que pueden hacer es extenderlo en una charola, dejarlo que se seque por completo y después procesarlo para hacer un poquito de harina de avena, pero en realidad sí es muy poquito lo que queda. Pero lógicamente si hacen mucha leche y la hacen muy seguido, pues cada vez va a ser un poquito más y un poquito más. Va a tener un poquito de sabor a canela para que lo consideren en caso de que se la hayan puesto. Entonces una vez que está así ya lista, que ya exprimimos todo lo que pudimos de nuestra bolsa, en este momento ya la vamos a verter a una botella. Y ahora sí ya tengo aquí una botella de vidrio, la que ustedes tengan de preferencia, que sea de vidrio. Voy a poner un embudo para ayudarme un poquito y me voy a ayudar también de esta jarrita para verterlo a mi botella. Bueno, y así terminamos ya con nuestra leche de avena. La verdad es una delicia. Vean, la verdad queda súper ligerita, muy ligerita. Híjole, queda la verdad deliciosa. Van a ver la diferencia tan abismal entre un producto comprado y un producto hecho en casa. Y como les digo, esta versión es mucho más económica que la que encuentran en el súper, obviamente, y que la que pueden hacer con la almendra, por el costo entre la diferencia entre la almendra y la avena. Entonces, esta leche así en el refri les dura aproximadamente entre 4 y 5 días. Espero que les guste muchísimo, que la aprovechen muchísimo y recuerden que hay muchísimas cosas que podemos hacer en casa en lugar de comprarlas y así cuidamos un poquito lo que estamos consumiendo. Entonces, no dejen de ver una lista de reproducción que les voy a compartir aquí al final, que se llama Hazlo en Casa, y son puras cosas que pueden hacer ustedes en la casa en lugar de comprarlas en el súper. Se ahorran mucho dinero y las hacen mucho más saludables, sin tantos químicos y sin tantos aditivos agregados que como a veces las podemos conseguir. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.